Durante casi un siglo, la historia financiera ha repetido la misma narrativa. El colapso de 1929 fue un accidente repentino, un desastre inesperado que apareció sin advertencias. Pero la realidad es completamente distinta. El derrumbe de 1929 no fue un evento aislado ni un choque impredecible. Fue el resultado de un patrón histórico que se ha repetido durante más de 2000 años, un patrón tan preciso y tan humano que sigue apareciendo cada vez que una sociedad confunde prosperidad con invulnerabilidad. En solo 3 años, de septiembre de 1929 a julio de 1932, el mercado estadounidense perdió el 89% de su valor, destruyendo fortunas construidas durante generaciones y enviando al país a una depresión que marcaría a toda una era. Pero ese colapso, tan devastador como fue, no fue único. Roma lo vivió en el año 33 d.C., Gran Bretaña en 1825 y Japón en 1991. Todos siguieron el mismo ciclo. Hoy, los datos muestran que Estados Unidos está recorriendo el mismo camino, etapa por etapa, con la misma confianza ciega, el mismo exceso de crédito y la misma fragilidad estructural que precedió a los grandes colapsos del pasado. La pregunta ya no es si habrá una corrección. La pregunta es, ¿qué tan profundo será el impacto cuando el patrón complete su secuencia? A comienzos del siglo XX, Estados Unidos era visto como un gigante imposible de derrumbar. Su economía estaba impulsada por acero, petróleo, electricidad y un dólar respaldado por oro real, $20.67 por onza, que transmitía una confianza absoluta al mundo entero. En 1913, la creación de la Reserva Federal centralizó el control de la oferta monetaria y permitió que el país expandiera el crédito con una facilidad nunca antes vista. Para 1920, Estados Unidos ya había superado a Gran Bretaña como la mayor economía del planeta, produciendo el 42% de la industria global y controlando enormes recursos desde Alaska hasta Texas. La población alcanzó los 106 millones. El consumo se disparó. La maquinaria industrial parecía imparable. Wall Street se convirtió en el corazón del sistema financiero mundial. Entre 1925 y 1929, el valor del mercado pasó de 27.000 millones a casi 90.000 millones, un salto que parecía desafiar la lógica económica. El Dow Jones subió desde 63 puntos en 1921 hasta 381 en 1929, multiplicándose 6 veces en menos de una década. Los periódicos publicaban titulares triunfales. El mercado ha alcanzado una meseta permanentemente alta. Pero bajo esa euforia, las grietas ya empezaban a formarse. Los precios agrícolas cayeron 53% entre 1920 y 1926, generando una crisis silenciosa en el sector rural. El crédito al consumidor se multiplicó de 1.6 mil millones a más de 7 mil millones, porque los estadounidenses comenzaron a financiar sus vidas a crédito. La deuda de margen, préstamos para comprar acciones, alcanzó los 8.5 mil millones, lo que significaba que millones estaban invirtiendo con dinero prestado. La desigualdad se disparó. El 0.1% más rico poseía tanta riqueza como el 42% más pobre combinado. La Reserva Federal, alarmada por la especulación, aumentó las tasas de interés de 3.5% a 6% en menos de 2 años, creando tensiones internas en el sistema bancario. Los bancos mantenían solo 11.5 mil millones en depósitos, respaldando 82 mil millones en obligaciones. Estados Unidos parecía imparable por fuera, pero por dentro el sistema ya estaba debilitado. Y aún así, la narrativa dominante repetía lo mismo que repiten todas las sociedades en la cima. Cada colapso financiero importante en la historia ha seguido las mismas 7 etapas. Es comportamiento humano repetido a escala económica. La productividad aumenta, el crédito fluye y surge una prosperidad genuina. En esta fase, el crecimiento es real y sostenible. La sociedad comienza a creer que la bonanza será eterna. Las valoraciones se inflan más allá de los fundamentos reales. En 1929, este fue el mercado permanentemente alto. Individuos, empresas y gobiernos toman prestado de forma masiva. Las ganancias se multiplican, pero también los riesgos. El sistema se vuelve dependiente del crédito. Una pequeña reducción en la liquidez es suficiente para desencadenar un colapso. Un evento relativamente pequeño, una quiebra, una subida de tasas, un dato negativo, expone la fragilidad oculta. Ocurre cuando los inversionistas venden en masa. Los bancos reducen el crédito, el mercado pierde liquidez y el miedo reemplaza la euforia. La confianza se evapora. Los activos caen a niveles no vistos en décadas. Es la fase final del ciclo. En 1929, este patrón se desplegó con precisión quirúrgica. El Dow Jones cayó de 381 a apenas 41 puntos. Miles de bancos cerraron. Millones perdieron sus empleos, casas y ahorros.
Japón repitió exactamente el mismo ciclo en los años 80, cuando el Nikkei colapsó 63% y los precios inmobiliarios cayeron 87%. Roma repitió el patrón cuando su moneda perdió pureza y la inflación alcanzó 1000%. Gran Bretaña cayó en 1825 por especulación en mercados emergentes. Y Estados Unidos repitió la secuencia en 2008 con la crisis de hipotecas subprime. La historia financiera es inequívoca, solo cambia el escenario y los protagonistas. Los datos actuales muestran que Estados Unidos está siguiendo el mismo ciclo, etapa por etapa, con una precisión inquietante. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon desconectó al dólar del oro. Desde entonces, su poder adquisitivo ha caído 87% debido a la expansión monetaria. La deuda nacional supera los 37 billones de dólares en 2025, más del 125% del PIB. La Reserva Federal aumentó su balance de 900.000 millones en 2008 a 8.1 billones en 2022. Las reservas mundiales en dólares cayeron de 70% en 2000 a 58% en 2024, demostrando que el mundo ya no depende exclusivamente del dólar. Con 800 bases militares en 70 países, Estados Unidos enfrenta la misma sobreexpansión que contribuyó al declive de Roma y Gran Bretaña. Los edificios de oficinas en las principales ciudades han perdido más de 35% de su valor. La caída de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank revela un sistema que se está tensando desde adentro. La deuda de los hogares estadounidenses alcanzó 17.5 billones, impulsada por tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y automotrices. El Shiller-Cape Ratio superó 30, un nivel visto solo antes de los grandes colapsos. Los ejecutivos corporativos llevan años vendiendo acciones en niveles récord, mientras el público sigue comprando. Todos los indicadores muestran que Estados Unidos está en la etapa 5, el choque, donde los primeros síntomas se vuelven visibles y las grietas internas comienzan a acelerarse. Roma pensó que su moneda era eterna. Japón pensó que sus activos subirían para siempre. Gran Bretaña pensó que su dominio global era permanente. Estados Unidos piensa que el dólar es intocable. La historia demuestra que ninguna de esas creencias sobrevivió. Lo que distingue el ciclo actual del de 1929 es que hoy toda la sociedad está expuesta al mercado. Más del 58% de los estadounidenses depende de fondos de retiro como 401k, pensiones y fondos indexados. Cuando el mercado cae, cae la estabilidad de millones de hogares. La Reserva Federal ha agotado su arsenal. Las tasas cero, los estímulos, la impresión masiva, todo ha sido usado repetidamente desde 2008. Cada nueva crisis requiere cantidades aún mayores de dinero. El sistema financiero está tan interconectado que una caída en un área puede propagarse a todo. Acciones, bonos, bienes raíces, derivados e incluso mercados soberanos. Estados Unidos enfrenta 3 caminos posibles. El dinero pierde valor lentamente, pero evita un colapso inmediato. Un congelamiento del sistema financiero que provoca incumplimientos masivos, algo que solo ocurre una vez por siglo. Las élites financieras entienden que ningún imperio ha sobrevivido a un exceso de deuda perpetuo. La prosperidad real no puede imprimirse. La disciplina, la productividad y la innovación no se pueden sustituir con más crédito. 4 imperios colapsaron siguiendo este mismo patrón. 4 repitieron los mismos errores. 4 creyeron que eran la excepción. La historia es clara. Y hoy ese turno se está acercando.